Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Nacer de nuevo en Cristo por el Espíritu Santo para Dios, quinta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, del Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, por el solo hecho de saber que pecamos, la conciencia nos acusa, el corazón nos reprende y somos condenados por nuestro propio juicio. Dios no puede ser burlado. Escúchalo, por favor. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 51, versos 3 y 10. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escucha con atención la manera en que David reconoce su pecado, pero asimismo le pide a Dios un nuevo nacer. Dice aquí David: yo reconozco mis rebeliones. Quiere decir que él acepta que no le ha hecho caso en todo a Dios. Y mi pecado está siempre delante de mí. O sea que en la carne siempre vamos a tener la manera de pecar. Escúchalo bien. De allí que el nuevo nacimiento sea un nacimiento espiritual. Si estamos muertos espiritualmente, el nacimiento debe ser espiritual. Entonces David le pide al Señor, le dice: crea en mí, oh Dios, porque Él es el Dios creador de su existencia. Dice: un corazón limpio. ¿Limpio de qué? De malas obras. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, haz de nuevo un espíritu, pero que sea recto. Mira, un corazón limpio de malas obras y un espíritu recto, que consagrado por toda gracia a orar la justicia de la ley. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 7 y 9. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Aquí se trata de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo, pues la gente tenía la costumbre de lapidar a estas personas que fueran sorprendidos en este pecado. Y lo mismo iban a hacer con esta mujer delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira lo que pasó. Les dice Él a estas personas: el que de vosotros esté sin pecado, porque en la carne es imposible estar sin pecado. No hay hombre que no peque. Dice: sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, mira, acusados por su conciencia. ¿De qué los acusaba? La conciencia los censuraba del pecado. Porque cada persona en el mundo sabe que verdaderamente somos pecadores. Entonces dice que ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno. De allí que por eso Dios dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, y no condenemos para que no seamos condenados. Porque todos tenemos una conciencia. Y mientras estemos en la carne, pues el único que verdaderamente nos puede guardar
en pureza, en perfección, en santidad, es Cristo. Escrito está en el profeta Tito capítulo 3, verso 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Mira lo que dice aquí ahora el Señor en Tito. Dice sabiendo. ¿Por qué? Porque todos a través de la conciencia sabemos qué somos, cómo somos, qué pecados tenemos. Entonces dice aquí la palabra que sabiendo, refiriéndose a una persona, que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio, o sea, está reprobado por su mismo discernimiento en la conciencia. Sabe que es un pecador, sabe que está mal en relación con Dios. Y tan cierto es que hay personas que juzgan y también condenan. Pero entonces, ¿quiénes los juzgan a ellos y quiénes los condenan a ellos? Su misma conciencia. Mira qué perfecto es Dios en su creación. Escrito está en Primera de Juan capítulo 3 del 20 al 22. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Mira qué palabra tan hermosa. Colócale atención. Dice aquí en Primera de Juan, habla el Señor, dice, si nuestro corazón nos reprende, o sea, nos censura de algo mal hecho, mayor, dice la palabra, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mira, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios conoce a cada persona en particular, tanto que Él dice que a cada uno le pagará conforme a sus obras. Entonces dice la palabra, amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, no nos censura, confianza tenemos en Dios. Podemos sentirnos seguros en Dios, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mira, una de las cosas que tenemos que hacer para que nuestra conciencia no nos acuse y nuestro corazón no nos reprenda es precisamente hacer los mandamientos. Si nosotros estamos fieles en esos mandamientos, de seguro que jamás la conciencia nos va a acusar ni nuestros corazones nos van a censurar, nos van a reprobar. Escúchalo bien. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, lo recibiremos de Él. Porque si algo precisamente le gusta a Dios, es sentirse complacido por nosotros, es sentirse agradado por nosotros. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de hacer sus mandamientos en su totalidad. Escrito está en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 11, 12, 17 y 21. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y también a vuestras conciencias, a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mira qué gracia tan hermosa. Dice aquí el Señor a través del apóstol Pablo a la segunda carta a los Corintios, dice, conociendo pues el temor del Señor. Mira, ¿qué es lo que verdaderamente nos aparta del mal? Conocer que le debemos temor a Dios, que Dios no va a dejar ningún pecado en la impunidad, que Dios siempre va a castigar, va a levantar juicio contra las malas obras. Allí puede haber un verdadero temor a Dios y un verdadero apartarnos del mal.
Entonces dice que a consecuencia de esto persuadimos a los hombres, o sea, tratamos de convencer a todo el mundo para que crean en Dios, porque el sufrimiento no es en vano, las calamidades no es en vano, las angustias y las aflicciones no es en vano, son los juicios de Dios castigando las malas obras de los hombres. Dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, mira, Él sabe todas las cosas en cada uno, y también a vuestras conciencias. Nuestras conciencias conocen y saben también qué tanto somos buenos y qué tanto somos malos. Mira, pretender que somos buenos es engañarnos a nosotros mismos, porque no estamos reconociendo nuestras malas obras. Dice, y también la conciencia divulga a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, a los que les gusta fingir de que son buenos y realmente no son buenos y no son sinceros en su corazón. No hay nada más hermoso que tener un corazón en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en todo lo que sea de buen nombre. De modo, dice la palabra, que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Poner por vida la palabra. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Estar en Cristo, pues, es vivir la palabra, así como nos la manda el Señor, así como Él nos la aconseja, así como Él nos dirige. Mira, entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es nacido de nuevo. Dice, las cosas viejas pasaron en esa vida carnal, en esos hechos de perversidad, de iniquidad, de maldad e injusticia. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva, en un espíritu nuevo, racional, consagrado siempre a vivir la razón y la justicia, por toda obra de rectitud, por la manera en que seamos correctos en todas nuestras obras. Entonces dice el Señor que al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo, sin pecado concebido. Por nosotros lo hizo pecado, mira, por nosotros lo entregó en sacrificio en la cruz del Calvario, para que nosotros en la gracia fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La gracia, la que nos faculta a ser personas justas, a ser personas rectas, a buscar siempre en todas nuestras obras ser correctos. Mira, es la gracia de Cristo. Escrito está en Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira, y vuelve y dice el apóstol Pablo, hijitos míos, porque Dios nos ha dado la potestad en Cristo de ser hijos, para participar de su carácter en una vida espiritual, racional, en obras de razón y justicia. Escúchalo bien. Y dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esto quiere decir que no todos tenemos la misma facultad de entendimiento. Unos somos más aplicados que otros, unos nos gusta leer más que otros y aprendemos y entendemos las cosas más rápidas. Para algunos hermanos es más demorado el trabajo de una vida cristiana. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo tiene que ser formado en ti, en mí y en todos los que creen, para un nuevo nacer en Él. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén, amén y amén.